Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Cervantes de la Facultad de Derecho en tercer semestre y les doy la bienvenida a nuestro video informativo. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en el ámbito del derecho, las fuentes de las obligaciones. Comprender estas fuentes es esencial para entender cómo se forman las relaciones jurídicas y cómo afectan nuestras vidas diarias. Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos o actos que dan lugar a la creación de obligaciones entre las partes. Estas fuentes establecen las bases sobre las cuales se generan los derechos y deberes, ya sea en el ámbito personal, contractual o patrimonial. Son esenciales para el funcionamiento del derecho civil y para la convivencia social, ya que regulan cómo las personas interactúan y cumplen con sus compromisos. La clasificación de las fuentes. La primera fuente que vamos a explorar es la ley. Las leyes son normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones de forma general. Sus elementos incluyen disposiciones legales y las sanciones que se aplican ante su incumplimiento. Sus características son la generalidad, que se aplica a todos los ciudadanos, la obligatoriedad, que su cumplimiento es obligatorio, permanencia, son vigentes hasta que se modifiquen o deroguen, y un ejemplo sería la Ley de Protección al Consumidor, que regula los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores. La segunda fuente de los contratos se basa en la voluntad de las partes. Un contrato es un acto entre dos o más partes y genera obligaciones. Sus elementos incluyen el consentimiento, que es el acuerdo claro de ambas partes, el objeto, lo que va a dar o recibir, y la causa, que es la razón por la que se celebra el contrato. Sus características son la libertad. Las partes son libres de negociar, bilateral o unilateral. Puede involucrar obligaciones para ambas partes o solo para una. Y un ejemplo sería un contrato de alquiler, donde el propietario se obliga a ceder el uso de un inmueble a cambio de un pago mensual. La tercera fuente es el delito. Un delito es un acto ilícito que genera responsabilidad y obliga al autor a reparar el daño causado. Sus elementos son la acción u omisión, un comportamiento que causa un daño, la culpabilidad, la responsabilidad del autor para su conducta y el daño, que es el perjuicio causado a la víctima. Sus características son legalidad, acto contrario a la ley, culpabilidad, se requiere que el autor tenga intención o negligencia. Y un ejemplo sería un accidente de tráfico causado por negligencia, donde el responsable debe indemnizar a la víctima. La última fuente que abordaremos es el enriquecimiento sin causa. Se refiere a situaciones donde una persona se enriquece a expensas de otra sin justificación legal. Sus elementos son el enriquecimiento, aunque en el patrimonio de una persona, el empobrecimiento, disminución del patrimonio de otra, falta de causa, no hay un fundamento legal que justifique el enriquecimiento, y sus características serían la restitución, obligación de devolver lo no debido, injusticia, se busca evitar el enriquecimiento injusto, y por último un ejemplo sería si alguien paga por un servicio que nunca se prestó, el proveedor debe devolver el dinero recibido. En resumen, las fuentes de las obligaciones son esenciales para entender cómo se forman las relaciones jurídicas y cómo se regulan nuestros derechos y deberes, desde la ley hasta los contratos y los delitos, y el enriquecimiento sin causa. Cada una de estas fuentes juega un papel crucial en la vida diaria. Te invitamos a reflexionar sobre cómo estas fuentes se manifiestan en sus propias experiencias. Gracias por acompañarnos en nuestro video. Esperemos que les haya encontrado útil en esta información sobre las fuentes de las obligaciones. Hasta la próxima.